Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la 31ª semana del tiempo ordinario. Seguimos haciendo lectura de nuestro evangelista San Mateo en nuestros leccionarios del ciclo A. Dispongamos nuestro oído, nuestra mente y también el corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos desde el 1 hasta el 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen tampoco llamar doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Les invito a tomar los textos bíblicos correspondientes a la lectura de este domingo antes de atender a nuestra reflexión, para comprender de una mejor manera lo que aquí compartimos en nuestros comentarios. En nuestra primera lectura de la profecía de Malaquías, en su capítulo 1 y 2, el autor sagrado, que se hace llamar mensajero de Yahvé o mi mensajero, eso traduce Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento que nos propone la liturgia de hoy. El libro de Malaquías podría haber sido un profeta que predicó poco antes de la reforma de Esdras y Nehemías, cerca del año 460 a.C., pues condenó los abusos que corrigieron los jefes de Israel, Esdras y Nehemías. El profeta anuncia a los sacerdotes: lo que aquí se dice del pacto del sacerdocio vale para el pacto de gracia hecho con todos los creyentes como sacerdotes espirituales. Es un pacto de vida y paz. Asegura toda dicha a todos los creyentes en este mundo y en el venidero. Honra para los siervos de Dios es ser empleados como sus mensajeros. Los labios del sacerdote no deben retener conocimiento de su pueblo, sino guardarlo para ellos. Todo el pueblo está preocupado por saber la voluntad del Señor. No solo deberíamos consultar la palabra escrita, sino desear instrucción y consejo de los mensajeros de Dios en sus asuntos de nuestra alma. Los ministros deben emplearse a fondo para la conversión de los pecadores, y hasta entre los llamados israelitas hay muchos que deben ser convertidos de la iniquidad. Los ministros
y solo los que predican la sana doctrina y llevan vidas santas conforme a la Escritura probablemente hagan volverse a los hombres del pecado. Muchos se apartaron de este camino y así guiaron mal al pueblo. Honran a Dios los que caminan con Dios en paz y justicia y convierten a los demás del pecado. Él los honrará. En cambio, los que le desprecian serán ligeramente estimados. El relato presenta un llamado de atención de parte de Dios a los sacerdotes por su falta de compromiso y devoción, que ofrecían sacrificios defectuosos y deshonraban el nombre de Dios. Dios rechaza los sacrificios defectuosos que los sacerdotes ofrecían, los consideraba malditos y dice que él prefería tener la puerta del templo cerrada antes que recibir ofrendas tan inadecuadas. Importante es entonces servir a Dios con sinceridad y devoción, pues nuestras ofrendas y sacrificios deben reflejar nuestro amor y gratitud por Él. Ya en el capítulo 2, porque encontramos que en el texto de hoy están fusionados el capítulo 1 y el 2, Malaquías contiene una serie de oráculos que presentan las acusaciones contra los sacerdotes y el pueblo de Israel. El profeta acusa a los sacerdotes de haber mostrado parcialidad en la aplicación de la ley, de aceptar sobornos y de distorsionar el juicio. Al final, Malaquías habla de la necesidad de santidad y pureza en los servicios del templo. Denuncia la práctica de ofrecer animales defectuosos como sacrificios y la falta de respeto mostrada por los sacerdotes hacia la mesa del Señor. Ante estas acusaciones, le respondemos al Señor con el Salmo 130. El Salmo 30 es una súplica, es una lamentación individual, es una oración de confianza. ¿Cuál podría ser su estructura? El versículo del 1 al 2 es una súplica en demanda de perdón. Del versículo 3 al 4 se aduce la confianza como motivo para alcanzar misericordia. Y de los versículos 5 al 6 encontramos una afirmación de esa confianza. Y del 6 al 7 es la exhortación dirigida a la comunidad. El salmista en este himno expone una actitud de alabanza a la humildad y la necesidad de llevar la vida con sencillez e inocencia, con humildad, como la de un niño. El salmista propone todo lo contrario a la soberbia y al orgullo. El cristiano alaba la grandeza del Señor, pero nunca su propia grandeza. Un niño al ser respetado sentirá angustia, pero en brazos de su madre vuelve a sentir paz. Así debe ser el cristiano cuando descansa en Dios. Por último, el salmista exhorta al pueblo a que espere en el Señor y no olvide que Dios da gracia a los humildes para llegar a ser instrumento de bendición para otros. La oración del Salmo es una oración llena de aflicción por sus pecados. El salmista pide humilde y confiadamente perdón para sí y para la comunidad. Se trata de un canto de acción de gracias por la liberación del pecado, con lo cual el salmista incluye a los presentes y al pueblo en la misericordia de Dios. Este salmo hace parte del grupo de los salmos penitenciales. Es, al final de todas, una advertencia a Israel y una confiada afirmación de que el pueblo será liberado. La propuesta de nuestra segunda lectura. La segunda lectura es un texto de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de los cristianos de Tesalónica, en su capítulo 2. Reflexionamos hoy este texto en donde el apóstol junto con Silas y Timoteo hacen saber a la comunidad lo importante
que ha sido para ellos por haber acogido de corazón el mensaje con fraternidad. El apóstol le recuerda a la comunidad acerca del trabajo de la evangelización que debe realizarse con fatiga para poderse sostener, quizás en las labores que Pablo conocía, realizar tiendas de campaña. Realizaba un trabajo intenso día y noche que al final de la jornada y al reunirse el otro día con la comunidad solo encontraban agotamiento. Los evangelizadores exhortaban diariamente a caminar rectamente según la dignidad de los seguidores de Cristo, una muy sabia estrategia para agradar a Dios. Ahora los predicadores no se cansan de glorificar a Dios por tales conversiones y deben mantenerse convertidos, fieles al llamado del Señor a hacer su rebaño seguidores, discípulos, para que hagan parte de la salvación en Cristo Jesús. La carta los lleva a traer a la memoria aquel día en que fueron evangelizados e iniciaron una vida de conversión, una vida nueva en Cristo que trae alegría y esperanza para el futuro personal y también de la comunidad. El anuncio del Evangelio no ha sido fácil anunciarlo, ha traído tropiezos. Muchas personas han impedido su anuncio, por si quede corto. Su anuncio, persecuciones y cárcel, como le ocurrió a la comunidad de Filipos. Pero son más las alegrías, la presencia del Espíritu en su evangelización, que las tristezas, lo que los lleva a continuar la misión. El gran problema era que el anuncio era novedoso, muy taxativo respecto a la norma mosaica. Una tradición de más de 2000 años que no se podía echar a la borda. Una norma que buscaba mantener un orden civil, pero se mantenía un desorden espiritual y moral por la oposición que se tenía en contra de los más desvalidos. El Evangelio predicado, desde recuerda Pablo, es un mensaje auténtico, no lleva engaño, no puede llevar engaño. El mismo Dios se encarga de certificarlo con los signos del reino, es decir, con las curaciones y conversiones de la comunidad. El mensaje comunicado siempre fue contundente, llamando a la conversión, pero nunca impuesto. ¿Recuerda Pablo? El mensaje comunicado siempre fue contundente, llamando a la conversión, pero nunca impuesto. Fue una propuesta para ser acogida de la misma manera como los apóstoles lo han venido haciendo, con amor, porque los evangelizados los han tratado y han aceptado el mensaje con amor. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de Jesús de este día es la respuesta para muchos cristianos que no gustan de participar del culto eucarístico ni de la celebración de los sacramentos porque no gustan de los sacerdotes, especialmente de algunos que no dan ejemplo. Pero el Señor dice: haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. El Señor quiere que seamos adeptos a su mensaje, pues el contenido de él y su obediencia es lo que salva. La otra parte del mensaje es para sus discípulos, que les pide un ejercicio evangelizador humilde, sin pretender hincharse, porque puede el orgullo llegar a desviar los intereses de su trabajo y pretender solamente la lisonja de la gente, y si es así, hasta ahí llegó su ministerio, y se olvidó la gloria de Dios y la salvación del pueblo. Cuando un apóstol se hincha por tanto halago, ya no cabe por las puertas de los pobres y pequeños, y es posible que a ellos no llegue el mensaje. Los pobres y pequeños también son merecedores de las viandas
del suculento Evangelio. El tema de hoy expone en el Evangelio la autoridad mal usada por los rabinos, que eran quienes se sentaban en la silla de Moisés, el primer gran maestro de Israel, el primero en transmitirle la ley al pueblo. La recomendación que hace Jesús a la gente y a sus discípulos es vigilar. La incoherencia, la falta de compromiso, la vanidad y la ostensión. Un maestro en Israel no es creíble por sus comportamientos. Jesús enseña entonces que todos sus actos los debe llevar a la unidad. El señorío de Dios es la base de la comunidad para que su relación siempre sea fraterna. Jesús cuestiona la vida espiritual deteriorada que solo lleva al materialismo. De ahí la recomendación que hace a los suyos. Hemos participado de la celebración de la Cátedra de San Pedro. El texto de hoy hace mención de una postergación de la antigua ley, la Cátedra de Moisés. Realizar lo que la Iglesia enseña hoy es la esencia de la ley antigua, la práctica de la misericordia sin excepción de personas. A todos debe abrazar la salvación de Dios por mediación de Jesucristo. Ojalá la práctica del amor se convierta en cartilla y virtud de todo cristiano, para que hacer el bien no sea una carga, sino una expresión del amor que está cimentada en el corazón de todo hijo de Dios que ha nacido por medio del bautismo. En ocasiones, en nuestras comunidades existen personas que buscan ser observados y tenidos en cuenta por los integrantes de la misma, y con eso se sanan sus heridas de vacíos y discriminación familiar. Cuando recibimos el conocimiento o cualquier encargo en la comunidad, debe ser única y exclusivamente utilizado para servir. Quienes se dejan llevar por la tentación de ser reconocidos y tenidos como un ser especial, conocen el camino, pero no lo siguen. Imponen su propio capricho. Dios concede sus gracias y nos llama a servir, pues este es el destino de los dones que hemos recibido, que sean para el servicio como expresión del amor de Dios con la comunidad. Feliz domingo, feliz comienzo de semana, y que el Señor nos colme de su alegría y de su gran bendición. Felicidades.